Para entender los problemas sociales y jurídicos, es necesario analizarlos con criticidad y objetividad. Más que Derecho es un espacio universitario de la carrera de Derecho para conversar sobre temas sociojurídicos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el Centro de Comunicación Educativa en Ibero TRC. Mi nombre es Juan José Rojas Torres, coordinador de Derecho de esta universidad, y el día de hoy nos encontramos con un programa más de Más que Derecho, análisis sociojurídico. En esta ocasión tenemos la apreciable presencia de Luis Fernando Cabrera Peñalosa, que es abogado, que actualmente trabaja en la Suprema Corte, y también tenemos a Edson González, quien es abogado litigante y un colaborador muy cercano de nuestra universidad. Entonces, el día de hoy vamos a platicar principalmente sobre el ejercicio de la abogacía con una condición de ceguera. Sí, me parece que es una situación que no es muy común que se dialogue, es una problemática que está invisibilizada quizá, y que me gustaría que en esta mesa pudiéramos dialogarlo, pudiéramos platicarlo, y qué mejor que teniendo a estas dos grandes personalidades aquí en esta cabina. Empezamos presentándonos. Edson. Juan, Luis, amigos de Más que Derecho, encantado de estar participando aquí en esta mesa tan importante del derecho en la comarca lagunera. Como ya me presentaste, Juan, soy Edson González, soy abogado por la Universidad Autónoma de Coahuila y desde hace 3 años estoy participando como abogado postulante y pues en mis quehaceres en el litigio es donde poco a poco voy descubriendo ciertas problemáticas, ciertas barreras que dificultan mi ejercicio profesional y pues que hoy nos convocan aquí con Luis para platicar al respecto. Luis, preséntate en términos generales. ¿Quién eres? A ver. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Luis Fernando y la verdad que es un placer estar aquí con ustedes, Juan, con Exxon, platicando, como bien señalabas, de este tema que, como bien señalaste, invisibilizado, ¿no? Entonces, soy Luis Fernando Cabrera, soy licenciado en Derecho y tengo aproximadamente 1 año y medio trabajando para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, muchas gracias, Luis, por tu presentación. Edson también. Vamos a entrar al tema, ¿no? El tema del ejercicio profesional de personas que tienen una discapacidad. ¿Es correcto decirlo así o me estoy equivocando? Sí, es correcto. En nuestro caso, personas con discapacidad visual. Ok. ¿Y qué tan complicado es? Quiero que me platiquen su experiencia. ¿Cómo fue que estudiaron Derecho? ¿Dónde lo estudiaron? ¿Cuáles han sido las limitantes en ese sentido? Exxon. Bueno, quería que empezaras tú, Luis, que eres el invitado estrella, pero que empiezo yo y adelante. Tú cierras con broche de oro con tu experiencia. Adelante, Exxon. Fíjate, Juan, que en mi caso particular sucedió algo muy curioso. Yo no tenía la licenciatura en Derecho en mi horizonte de posibilidades. Yo previo y en virtud de mi condición y los procesos que la condición de... A mí me gusta llamarla diversidad funcional, es un término que adopta el colectivo de personas con discapacidad, porque al decir diversidad funcional estamos asumiendo y estamos entrando en este contexto de diversidad, o sea, de que todos somos diferentes y que en nuestras diferencias está nuestra riqueza. Okay. Entonces, la discapacidad o la limitación, como dice la convención, pues es inherente al ser humano. O sea, así como existimos personas con sobrepeso, personas bajitas, personas altas, personas con la piel más oscura, personas con la piel más clara, pues hay personas que no vemos, no escuchamos, no interpretamos la realidad de la misma manera, ¿no? Claro. Entonces, ahí surge esta diversidad que con posterioridad, al enfrentarse a las barreras del entorno, es cuando ya se contextualiza, se actualiza este supuesto de discapacidad, ¿sí? Pero como tal, la simple condición o la simple característica de la persona, a mí me gusta llamarlo como diversidad funcional. Uh-huh. Entonces, en mi proceso, al devenir la diversidad funcional, porque yo no nací con ella, yo la adquirí a la edad de 6 años, pues iniciamos con todo una larga serie de
escalones, pasos, procedimientos quirúrgicos, emocionales, personales, familiares, donde tuve que iniciar una rehabilitación para aprender braille, tuve que aprender orientación y movilidad para poder desplazarme con seguridad por las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Vestirme, asearme, todo lo que cotidianamente hacemos todos y todas, pues tuve que, digamos, reaprenderlo. Entonces, en ese reaprender, pues yo tenía en el horizonte otras licenciaturas. Me interesaba mucho la psicología, por ejemplo. Ok, quizá por tu relación con esta área, ¿no? En tu rehabilitación, ¿será? Exactamente, por la relación que yo tenía con todos los psicólogos en la asociación, pero además como que una forma de entender mi propia situación, como de ayudarme a mí mismo en ese duelo que estaba viviendo. Era la intención primaria de irme por esa licenciatura, más bien como autoayuda, ¿no? Okay. Es ahí cuando la psicología. Con posterioridad, yo empiezo a nadar, me empieza a ir bien, la natación la tomamos como parte de la rehabilitación, empiezo a competir en el alto rendimiento y empiezo a tener muy buenos resultados. Entonces, en ese tener buenos resultados, pues la clase política empieza a tener un poco puesto el foco en mí, en los resultados que se van teniendo sin apoyo, y pues empiezo a involucrarme con presidentes municipales, gobernadores. O sea, digamos que tu involucramiento con el área del derecho fue a través de la política por estos acercamientos que tenías con los candidatos, ¿no? Digamos que sí, un poquito paralelamente, intersectando un tanto, pero sí, digamos que la posterior decisión de irme por el derecho sí empezó con el acercamiento a la clase política, pero primariamente como con intención de irme hacia las ciencias políticas. Okay. Ya después me di cuenta, en ese proceso igual de decisión, que existía un árbol, siempre lo he llamado así, muy frondoso, que pues es el derecho, ¿no? Porque tenemos muchísimas ramas a las que nos podemos dedicar. Tenemos un poder del Estado exclusivo para nosotros, así como es. El poder judicial. Tenemos conocimiento para emprender negocios, podemos litigar, tenemos... podemos tener injerencia en muchos contextos a través de nuestros quehaceres profesionales, ¿no? Y fue de esa manera en la que me decidí por la licenciatura. Ok. Y pues llegué a la H Facultad de Derecho. De Derecho, muy bien, de aquí de la Autónoma de Coahuila. Exactamente. En tu caso, Luis, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu interés por el derecho? Cuéntanos. Excelente. Bien, pues en realidad yo descubrí que quería estudiar leyes desde que estaba en la prepa. Bueno, yo como en un principio migré precisamente del estado de Guerrero, que era donde yo vivía, migré a Michoacán por cuestiones de educación, ¿no? Y el proceso fue complicado porque, aunque yo soy ciego de nacimiento, es congénita mi discapacidad, pues adaptarme a lo mejor a una ciudad fue un proceso también igual de aprender mucho, ¿no? Y en este proceso, cuando yo estaba en la prepa, viví situaciones complejas, muy complicadas, incluso cuestiones de discriminación. Creo que es el factor que yo llevo a pensar que me hizo inclinarme por derecho. Fue cuando yo dije, es que voy a estudiar derecho. Creo que casi no hay, o hay muy pocas personas que trabajan la discapacidad y más desde el derecho, ¿no? Es un tema muy poco explorado. Entonces dije, esto es lo que yo quiero, es lo que voy a hacer, y en ese momento... ya cuando pues terminé la preparatoria ya sabía que quería estudiar leyes. ¿La ¿no? prepa la estudiaste en Guerrero? En Michoacán. En Michoacán. Sí, en Michoacán. Ok, ¿y es en la capital? En la capital de Morelia, sí. ¿Y ahí vivías solo o tu familia? En un principio llegué con mi hermana, sí. Okay. Ya después me quedé solo cuando entré a la universidad. Y esto, estar solo en la universidad, ¿cómo ha sido para ti? Porque bueno, Edson... sé que vive con su familia en la República Hermana de Gómez Palacio. Bueno, es una ciudad que está aquí al lado, Luis, pero en tu caso entiendo yo que por un tiempo no estuvo tu familia contigo. ¿Y cómo es para una persona con discapacidad visual estudiar en una universidad, primero, y segundo, hacerlo solo? Fíjate, Juan, que sí es un tema complicado porque pues igual tuve que aprender muchas cosas, ¿no? Igual orientación y movilidad, siempre me ha gustado ser independiente, entonces esta parte incluso aprender a cocinar, me costó en un principio, ¿no? Pero lo fui aprendiendo. Y un punto importante aquí que yo considero es que la cuestión más de dificultad en cuanto a estudiar una carrera siendo persona con discapacidad visual son las barreras, ¿no? Tanto del entorno como las barreras actitudinales. Estoy hablando de que en mi universidad pues no había nadie que fuera ciego estudiando, ¿no? No había.
Entonces todo ese tema fue... Había poca sensibilidad quizá en la comunidad sí, también. había poca sensibilidad. Debo decir que no fue como en la prepa, porque en la prepa sí hubo mucha discriminación. En la universidad era de, pues no sabemos cómo, pero bueno, aquí estás y vamos a buscar la alternativa para... Que eso cambia, eso hace un mundo de diferencia, ¿no, Edson? El que haya una disposición de la autoridad, como lo dice en este caso Luis, de decir, bueno, no lo sé, pero pues dime cómo le hago, ¿no? Justo, esa apertura, yo siempre he dicho también que nadie nace sabiendo, pero sí tienes la obligación de cuando menos mostrarte abierto a recibir opiniones, a recibir sugerencias de cómo tratar, cómo desarrollar tus quehaceres con una persona con discapacidad. Y si me permites, Juan, me gustaría preguntarte, Luis, estos episodios de discriminación que comentas en la educación básica, secundaria, prepa, ¿cómo fueron? Porque yo sí encuentro, Juan, hace un episodio determinante en mi vida, un parteaguas, que fue al momento de brincar de primaria a secundaria. Yo quería estar en una secundaria en específico, pública. Toda mi educación la llevé en el sector público. Pero cuando mis papás fueron a preguntar para, pues, ver cómo le podían hacer para mi ingreso, los directivos de esta secundaria simplemente les dijeron que no, que ellos no iban a recibir a una persona con discapacidad visual, que no estaban preparados y ni querían prepararse. Y entonces cuando yo veo a mis papás, pues, tristes, desconsolados, con esa impotencia de, pues, enfrentarse a esa enorme barrera, ahí yo entiendo que la única forma de que los que vienen detrás de mí tengan el camino un poquito más pavimentado, allanarles el camino, pues es a través de mi testimonio y a través de mi conocimiento que vaya abriendo puertas. Pero entonces, ¿tú cómo viviste esos episodios, Luis? Claro, mira, como decíamos en un principio, ¿no? Creo que la sociedad está acostumbrada a una normalidad, entre comillas, ¿no? Y entonces nadie está preparado para las diferencias. Tú señalabas que la sociedad es diversa y que eso es el fin, ¿no? Pero en discapacidad, pues, yo decía cuando yo llegué a la preparatoria, es como si hubiera llegado un extraterrestre o alguien anormal, porque era toda una movilización que hicieron, fue... en la prepa fue todo el tema de que los maestros definitivamente hicieron reuniones. La directora el primer día literal me dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a ir de aquí, no te podemos aceptar. No te podemos... Y yo, directora, pero pasé mi examen, no importa, no te aceptamos, vete. Y después, pues, hubo toda una serie de pláticas. Yo ya en ese momento me di cuenta que no podía hacerlo solo y busqué orientadoras en cuestión de discapacidad. Y fue que me apoyaron a tener diálogos con los directivos, ¿no?, de la prepa, y fue de esta forma que se logró que accediera, que pudiera ingresar, pero fue todo un proceso de discriminación ya estando dentro, porque había maestros que estaban siempre en contra, buscando el cómo no. Hubo una maestra de matemáticas que me dijo, desde que entré a su clase, me dijo, conmigo tú vas a reprobar. Definitivamente no puedes estar aquí. La educación aquí es por competencias. Tú eres ciego, no puedes competir, vete a una escuela especial. Y así, o sea, fueron 4 semestres que yo puedo llamarlos completamente marcaron mi vida, ¿no? Porque fueron, pues, procesos de discriminación. Y esas barreras actitudinales en el Luis Fernando, que hoy trabaja en la Suprema Corte, ¿cómo te moldearon? O sea, ¿cómo te proyectaron? ¿Cómo algo cambió en ti? Por supuesto. Siempre he dicho que la etapa de la prepa, que fue lo más complicado que he vivido en cuanto a barreras precisamente actitudinales, sé que fueron fuertes y sé que no debieron pasar porque, como dices tú, no tenemos por qué vivir eso y el camino tiene que estar más pavimentado. Pero muy en lo profundo puedo decir que me hicieron fuerte, ¿no? Porque en ese momento yo dije, es que si yo viví esto, nadie más lo tiene que vivir. O al menos yo tengo que hacer algo desde mi trinchera para que no lo vivan más personas. Y porque sí es fuerte, ¿no? Y me marcaron. O sea, a raíz de eso yo empecé a buscar más alternativas, empecé a buscar caminos, que ya sabía que me iban a decir el cómo no, pero yo tener 5 maneras de decir cómo sí, ¿no? Entonces creo que eso me hizo muy fuerte, pero también reconozco que no fue la manera y que pues no quisiera que nadie más lo viva, ¿no? Claro, entonces es una suerte de cada vez hay límites, ¿no? Incluso para las personas que no tienen discapacidad,
hay limitantes, ¿no? Para las personas que no tienen ciertas posibilidades, no sé, de irse a una escuela diferente, una escuela que cumpla ciertos parámetros, ¿no? Pues para una persona con discapacidad es 1000 veces más difícil el poder acceder y el poder mantenerse, porque como dice Luis, no solamente es acceder, ¿verdad? Sino es mantenerme, y aún en ese mantenerme es que no se me discrimine, ¿verdad? Que no los exámenes, el método de enseñanza-aprendizaje, la relación con los docentes, la relación con los directivos, que todo esto, pues de alguna manera sea un poco más fácil, no fácil, ¿verdad? Que sea pues accesible que sea incluyente para las personas, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Juan? El problema con las personas con discapacidad es que socialmente todavía estamos invisibilizados, pero no solo invisibilizados, sino que tú te identificas como persona con discapacidad y la sociedad todavía te sobrepone prejuicios, ¿no? Estereotipos. Entonces era lo que yo decía, oye, ni siquiera me han conocido y están diciendo que no puedo. ¿Por qué? Porque asocian mi capacidad al tema de la discapacidad, mis cuestiones de cómo puedo avanzar en la prepa, ¿no? Entonces, no me conoces, conóceme. Primero permítete saber qué podemos hacer las personas con discapacidad y luego juzgas. Pero claro, no, hoy en día la discapacidad todavía sigue siendo sinónimo de incapacidad, de no poder, ¿no? Entonces, claro, esa es la cuestión, ¿no? Que se da. Claro, por supuesto. Y bueno, todas estas cosas que ustedes lamentablemente han vivido, uno, se me hace muy interesante la mesa, porque uno en el norte del país y otra persona en el sur del país, que pues básicamente son las mismas barreras, ¿verdad? Son las mismas dificultades quizá. Pero bueno, ya una vez terminados ustedes sus estudios de licenciatura, hoy por hoy, en qué ejercen, cómo lo ejercen y cómo son abogados en este contexto que estamos viviendo actualmente. ¿Me permites empezar, Luis? Claro, para adelante, contigo con broche de oro. Adelante. Bueno, Juan, en este darme cuenta que el derecho era la rama que yo quería colgarme de ese árbol súper frondoso, empecé la licenciatura, pero realmente como uno más de mis compañeros. Quería tener conocimiento jurídico, pero sinceramente no me veía litigando. Yo me veía como un burócrata en alguna oficina de gobierno, ahí sacando pendientes y nada más. No observaba esa capacidad o esa posibilidad de incidencia a través de otras acciones. ¿Tú crees que esa limitación que tú mismo te lo pusiste sea porque dijiste, pues no voy a poder ejercer en otra área más que quizá sacando copias o ahí haciendo pendientes? ¿Crees que eso tenga que ver con una condición social de que te hicieron creer eso? Probablemente sí, pese a que todo mi devenir lo había llevado sorteando barreras, creo que sí, enfocado al desarrollo profesional, sí tenía un poquito esa etiqueta pues interiorizada, ¿no? De que no iba a poder al 100%. Pero entonces termino la licenciatura y como a los 3-4 días llega una persona que se enteró por una tía muy comunicativa que yo había estudiado la licenciatura en Derecho y llegó con un expediente para ver si yo le podía ayudar en algo. La verdad, pues, o sea, si ahorita ya con algo de experiencia todavía hay temas que cuestan, pues en ese entonces pues a mí me daba hasta miedo agarrar el expediente, ¿no? Pero bueno, ahí me puse a ojearlo, descubrí ahí una posibilidad que pues se me hizo así un hallazgo importante y pues dije, bueno, se me hace que por aquí puede tener solución este expediente. Promoví en ese sentido, resultó que sí y ándale, pude más bien solucionarle el problema a la señora. Y ahí, así como en este brinco de primaria a secundaria, que fue un punto de inflexión en mi vida, pues también el solucionarle el problema a esta señora fue otro punto de inflexión en mi vida profesional. Dije, se me hace que lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me hace feliz, es pues incidir en la vida de las personas a través de los litigios y del activismo. Entonces fue como me decidí a agarrar ese camino y pues el día de hoy me tiene aquí con ustedes. Ok, entonces actualmente eres abogado litigante y activista. Sí, me considero también activista, sobre todo en el contexto de derechos humanos de personas con discapacidad. Claro. Y pues bueno, litigante en materias varias, pero pues prácticamente enfocado a la materia familiar. Excelente. Divorcios, pensiones, convivencias, etcétera. Muy bien. ¿Y tú, Luis, dónde estás ejerciendo? ¿Cuáles han sido las limitantes? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el ejercicio profesional? Bien, pues mira, te cuento un poco. Yo desde un principio que ingresé a la carrera fui muy activo. Para mí todo lo que en la prepa me resistieron, llegué a la universidad y te digo, no había tanta inclusión, pero sí apertura. Entonces
Desde entonces empecé a hacer activismo, igual a trabajar temas de derechos humanos dentro de la universidad. Incluso estuve practicando en litigación oral en materia penal. Pensé en un principio que eso era lo mío porque me encantaba, ¿no? El tema de los juicios orales, el tema de prepararlos, esta cuestión de checar igual las carpetas de investigación y ver por dónde iba, ¿no? el tema. Me encantaba, estuve siempre activo en concursos, pero después me di cuenta que no era tanto lo que estaba buscando y que buscaba más la cuestión de derechos humanos. Estuve después practicando en temas de justicia restaurativa y mediación en el Poder Judicial ahí en Michoacán. Y ahí sí también noté, voy a esto porque quiero hablar un poquito de una situación, ¿no? Hice prácticas y el trato súper bien, ¿no? Pero a veces el trato con la gente, ahí era también otra barrera actitudinal que yo me daba cuenta, ¿no? La gente como de que si nos atendía por teléfono, no, todo súper bien, ¿no? Wow, abogado, súper, pero si llegaban y notaban la discapacidad era como que les generaba desconfianza. Y tú te das cuenta de eso, ¿no? Como la actitud, la barrera actitudinal otra vez está presente. Bien, después, pues antes de terminar la carrera surgió la oportunidad, surgió un concurso de plaza en la Suprema Corte y pues gracias a Dios pasé las pruebas que se me hicieron, las entrevistas y todo, ¿no? Y fue que ingresé a la Corte, como les decía en un principio, hace 1 año y medio. ¿Qué hago en la Corte? Estoy en la Dirección General de Derechos Humanos. Desde que llegué dije yo, caí donde quería estar, ¿no? Porque son derechos humanos, porque es trato igual con la cuestión del activismo que siempre hice cuando estaba en la universidad, es trabajar en temas de derechos humanos. Y pues si estoy ahí, pues obviamente que voy a trabajar en pro de las personas con discapacidad, que es un tema muy invisibilizado y pues generalmente ahorita es donde estoy, en la Dirección General de Derechos Humanos, preparando, planeando temas de capacitación, todo referente precisamente a derechos humanos. Ahora, ¿hay retos? Sí, los hay, porque aunque debo decir que llegué a un lugar donde existe apertura, donde existe inclusión, lo voy a decir, es cierto, existe inclusión en la Corte, pero pues las barreras siguen estando, ¿no? Las barreras siguen estando, a lo mejor aquí ya no tanto de actitud, pero sigue habiendo barreras en el entorno. Como abogados, yo en mi caso, como abogado más dedicado ahorita a la parte de la investigación, pues encuentras incluso barreras de accesibilidad ahorita en las cuestiones tecnológicas todavía, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que veo que siguen persistiendo. Además de las actitudinales, sí un poquito, Juan, Exxon, de que hoy en día en México todavía para la sociedad es raro escuchar que un ciego es abogado, es raro escuchar que un ciego está trabajando, porque no nos ven, no nos visibilizan como profesionistas. En México no tenemos un juez ciego, por ejemplo. Claro. En España ya están un poquito más avanzados en ese tema, ya hablamos de que hay abogados litigantes, muchos ciegos, hay jueces ciegos también creo, si mal no recuerdo. En México todavía no estamos a la apertura para eso, ¿no? Entonces hoy en día es difícil escuchar que un ciego llega lejos, que un sordo. Ayer lo veíamos, ¿no? En esta cuestión del Oscar que ganó el actor sordo. Claro. Decían, primer actor sordo que gana un Oscar. ¿Por qué? Porque no estamos visibilizados. Porque no hay nadie todavía que esté llegando por las mismas barreras que siguen existiendo, ¿no? En los entornos y sobre todo en las actitudes. Claro, y justamente con esto que tú nos mencionas, Luis, quisiéramos compartir y que en la universidad aquí tenemos una clínica jurídica y apenas la hemos iniciado ahora en enero, y uno de los asuntos que estamos ahí, que lo tenemos en la mesa, es justamente un litigio estratégico en tema de inclusión, precisamente sobre Edson, ¿no? Porque él es abogado litigante y esto mismo que tú mencionas de las barreras que hay para el ejercicio de la profesión lo vemos en él. En cuanto al acceso a las constancias, ¿no? La mayor parte de las constancias son en papel, los expedientes, las carpetas de investigación, es complicado podernos, en este caso para Edson es complicado, según lo que he narrado, es complicado poder tener conocimiento de los documentos y nos parece que eso es una violación al ejercicio de su profesión. Nos vemos también que es una discriminación por parte del Estado. Y bueno, Edson, ¿qué nos puedes decir de esto que estoy comentando? Tal cual, y te quería preguntar, antes de abundar un poquito más en lo que menciona Juan, Luis, sobre el semanario judicial. ¿Qué tal te va buscando tesis de la Corte con tu lector de pantalla, Luis? Buena pregunta. El semanario, pues sí, es un poquito todavía inaccesible. Okay. Sí lo logro porque en un principio
pasa mucho con las personas con discapacidad, o a mí me pasaba, que a veces en este afán de no decir lo que no es accesible, a mí me pasaba, no lo decía, ¿no? Y buscaba mis propias estrategias para hacer accesible, por ejemplo, en este caso, el propio semanario, pero debo reconocer que es todavía inaccesible. Y también te comento desde ahorita que sí estamos impulsando desde la Corte la manera de hacer accesibles todas sus plataformas, sus páginas, pero pues es un proceso que todavía va caminando. No, y qué bueno que tú desde adentro estés impulsando esas reformas, porque insisto, o sea, se tienen que dar progresivamente, ¿no? O sea, claro. Qué bueno que se visibilice la necesidad para posteriormente pues atenderla y solucionarla. Pero entonces, en mis quehaceres, Juan, precisamente me topo con estas barreras. O sea, desde buscar información para argumentar en mis demandas, en mis contestaciones, hasta el hecho de ir a los juzgados. Digamos que el grueso de mi actividad profesional es en Gómez. Y Gómez todavía no ha hecho esa transición del expediente físico al expediente electrónico, que otros estados como Coahuila, por ejemplo, ya lo tienen, pero que sin embargo sigue siendo inaccesible también. O sea, no es que por el simple hecho de haberse digitalizado en Coahuila ya sean formatos que sean compatibles con nuestros lectores de pantalla. No, sigue siendo inaccesible. Pero en el caso de Durango en específico, donde, insisto, llevo el grueso de mis asuntos, pues ahí sí estamos todavía escribiendo prácticamente a máquina, digamos, con cincel y martillo, nuestras demandas, nuestras contestaciones. Y pues acceder a las constancias se torna muy complicado. Hay muchas herramientas, como ahorita lo mencionaba Luis. Uno busca la manera de cómo hacer accesible esa barrera que se me está presentando. Entonces, hay aplicaciones que, por ejemplo, con la que tú le tomas una foto al texto y hace un OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, esa imagen la convierte a texto y pues tu sintetizador de voz te lee el contenido de esa imagen, ¿no? Uh-huh. Pero pues imagínate un expediente con, no sé, 100 hojas como constancia, una carpeta de investigación enorme donde trae, no sé, informes contables, no sé, N cantidad de información diversa que se presenta en el ejercicio de la profesión, que pues estarle tomando foto a cada una, pues implicaría muchísimo desgaste físico, emocional, temporal. De todo tipo, ¿no? Y si hablamos de la cuestión de la litigación, hasta los tiempos, porque hay que recordar que hay procesos, hay plazos, entonces... Claro, hay términos. Entonces, hay términos, se me va a ir el término nada más en checar qué decía ese acuerdo, ¿no? Fíjate ese tema. ¿Me permites, Exxon? Por supuesto. Se me ocurrían tantas cosas ahorita que lo mencionabas, y es que es eso. O sea, dice Exxon, los expedientes a lo mejor ya son digitales, pero aún no son accesibles. ¿Por qué? Porque si los hicieron digitales no es pensando en que hay un ciego como abogado. Los hicieron digitales porque la generalidad de la sociedad lo requiere, pero no porque están pensando en la accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, tú lo decías, Juan, es discriminación, claro, porque la convención lo señala, la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad señala que la falta de accesibilidad es una discriminación. Qué bueno, y ojalá que como decías que tienen un litigio, ojalá que de verdad lo exijan, porque a veces yo creo como ciegos y como personas con discapacidad, yo lo señalaba en un principio, ya no lo pedimos porque sabemos que no nos lo van a dar, pero creo que ahorita tenemos herramientas y a través de lo jurídico podemos pelearlo porque así debe ser. En 2020 la ONU emitió unos principios sobre la inclusión de personas con discapacidad y señala, es de los primeros documentos que yo veo que hablan de la inclusión de profesionistas con discapacidad, ¿no? Porque nadie está pensando en eso. Ahorita pensamos un poco en la inclusión de personas con discapacidad, a lo mejor en cuanto a ser justiciable, ¿no? En cuanto a llevar un proceso judicial, pero no si eres ciego, defensor, por ejemplo, nadie está pensando en eso. Entonces creo que ese es un punto importante y hay que pedirlo, hay que exigirlo, porque tenemos el derecho a ello, a que se diseñen apartados, a que se diseñen planes, programas, todo pensando también para que las personas con discapacidad puedan ejercer en este caso como abogados. Claro, y todo un reto, esto es todo un reto para todos y para todas, ¿verdad? Porque tanto en el aspecto de lo público, de los juzgados, del Poder Judicial, tanto local como federal, para las escuelas de derecho, transitar a otro esquema de enseñanza-aprendizaje,
también para las personas usuarias que reconozcan que una persona que tiene ceguera es igual de capaz que una persona que no lo tiene, y que eso va a posibilitar poco a poco que podamos hablar de una mayor inclusión en la sociedad, que podamos hablar de una sociedad que posibilita la diversidad, ¿verdad? La diversidad no solamente sexual, la diversidad no solamente por orientación, sino la diversidad en todos los sentidos, en los sentidos de movilidad, en los sentidos incluso de la ceguera, en todos los sentidos. Me parece que tendríamos que avanzar hacia una mayor inclusión de la diversidad, no porque esté de moda, sino porque es una realidad. Somos una sociedad diversa, somos una sociedad pluricultural, somos una sociedad donde tenemos que caber todos y todas, ¿no? Y justamente en aquellos espacios donde hay una discriminación y unos no quepan y otros sí, me parece que el derecho puede ser una excelente herramienta para posibilitar esas aperturas que tanto nos hace falta en el país, ¿verdad? Justamente como dice Luis, hay muchas personas que están siendo justiciables, ¿verdad? Están siendo parte de procesos judiciales, pero poco se habla de las personas profesionistas que hoy en día tienen una discapacidad y no pueden ejercer. De por sí el acceder a una profesión es sumamente complicado, diría yo que 1000 veces más complicado que para una persona que no tiene discapacidad, y eso en términos generales es muy grave porque incluso los niveles de personas sin discapacidad que logran terminar una escuela son muy pequeños, ¿no? Los porcentajes. Imagínense, pienso yo, las personas que tienen discapacidad, pues es todavía muchísimo más complicado, ¿no? Entonces me parece que hay todavía una rama, una grande rama del derecho que tiene que ser explorada, pues para posibilitar, repito, la realización plena de estos derechos para las personas con discapacidad. Y justo Luis Edson esta semana, pues el programa de derechos humanos de la universidad ha planeado y está ejecutando una semana de inclusión justamente para visibilizar tanto en el ambiente interno como en el externo este tema que es de vital importancia para todos y todas. Muy bien. Así es, porque ¿puedo hablar? Claro, por supuesto. Bien, gracias. Es que como tú lo señalas, ¿no? El tema es que la persona con discapacidad tiene muchas cuestiones de complicación para ejercer una carrera o para estudiarla, incluso no por la discapacidad, como lo decía Exxon en un principio, sino porque pues las barreras del entorno siguen estando en todos lados. Yo siempre he dicho que el sistema reproduce discriminaciones por todos los lados, porque si pones a Exxon, por ejemplo, si le pones un sistema accesible, que las plataformas sean accesibles, los documentos accesibles, te aseguro que no va a tener complicación y va a ejercer su profesión como cualquier otro, ¿no? Pero el tema es que no hay accesibilidad, no hay inclusión, y ahí radica la situación. Y un dato importante que tú decías, incluso para estudiar a una persona con discapacidad, hace días leía un dato que, por ejemplo, de 4 niños, en relación con 4 niños sin discapacidad que estudian, solo 1 con discapacidad. Porque las barreras están desde la educación básica, ¿no? Ahora, para ejercer la profesión es todavía más complicado aún, y es muy bajo el índice de personas con discapacidad que logran acceder a un empleo. Y fíjate, y en estos indicadores, Luis, de lo inaccesibles que pudieran resultar todos los contextos, porque nos estamos como constriñendo solo al contexto educativo, al contexto profesional. Sin embargo, para poder llegar a la escuela, para poder llegar a tu trabajo, te encuentras con una serie de inaccesibilidades más amplias, porque, pues, no sé, para llegar, por ejemplo, aquí a la Ibero Torreón, y no es crítica, solamente es comentario para... No, está bien, critica, porque pues solamente así podemos para visibilizar. cambiar. Pero si yo, que por mi diversidad funcional no puedo acceder a un carro particular, por ejemplo, que también ese es otro punto. ¿Por qué priorizamos la movilidad a través de vehículos particulares y no potenciamos el transporte público? Pero entonces yo me tengo que mover en transporte público, ¿y dónde me tendría que bajar si es que yo elijo la opción de camión y no taxi para llegar a la Ibero Torreón, si yo vengo del centro de la ciudad? Entonces, pues me tendría que bajar en la VM, por ejemplo, que es donde está el único o el puente peatonal más cercano, cruzar la carretera Torreón-San Pedro, que es una carretera súper transitada. Y de las más peligrosas. De las más peligrosas. Y venirme, digamos que, pues, ahora sí, por un camino agreste, porque como tal no hay banqueta, no hay pasos peatonales. Y hay 2 accesos, el de la Pereira y el de la Ibero, que no sabe si vienen coches, ¿no? Exactamente, entonces estamos hablando de inclusión educativa, estamos hablando de inclusión profesional, pero pues ni siquiera puedo llegar a la universidad, ¿no? Claro. Entonces, como que poner el foco a esa transición de sociedades excluyentes a una sociedad inclusiva como tal. Esto que decía Luis, que me parece muy grave,
de sociedades que reproducen autopoéticamente incluso la discriminación. O sea, la sociedad está diseñada o la hemos diseñado de una manera en la cual se excluye el que es diferente, ¿no? Y me parece que tenemos que avanzar a romper esas barreras. Dani, la encargada del programa de Derechos Humanos, me comentaba, Luis, que hoy en la mañana, el día que volaste hacia Torreón, tuviste un episodio de discriminación en Aeroméxico. Sí, así es. Pues como tú señalabas, la sociedad reproduce todavía discriminaciones porque se planea la sociedad para un estándar de personas, pero nadie piensa en planear para ser incluyente para todas y todos, ¿no? Entonces ese es el problema, creo yo, que por eso es, fíjate, una observación del Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad dice que las mayores barreras para las personas con discapacidad las construye la propia sociedad. ¿Por qué? Porque planeas un edificio sin pensar en que con escaleras y no le pones elevador para una persona en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces está diseñada todo el entorno, el contexto para un estándar de personas, pero no para las diferencias, bien lo señalaste. En efecto, cuando venía aquí, pues a veces uno dice, bueno, pues voy a viajar normal, ¿no? Tranquilamente, no va a haber ningún problema, pero hasta para viajar encuentras procesos complicados que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que ni siquiera puedo viajar a gusto, ¿no? Cuando yo llego sí puedo hablar un poquito del tema. Claro, por supuesto. Cuando llego allá al aeropuerto en la Ciudad de México, yo me presento en mostrador con las personas no encargadas y nombres de aerolíneas, Luis, nombres de aerolíneas. Bueno, no es para hacer mala publicidad, pero sí, con Aeroméxico precisamente, y les digo, pues es que soy ciego y voy a viajar, ¿no? ¿Nadie te acompaña? Yo, no, nadie me acompaña. ¿Cómo le podemos hacer? Es que pues no sé cómo hacerle contigo, y yo pues nada más requiero que me apoyen para subir para abordar, ¿no? No hay ningún conflicto. No, déjame, llamo a mi supervisora. Y yo, bueno, llamo a la supervisora pues no sé qué le dijo, que de repente mandaron a una persona que supuestamente me iba a apoyar, pero sin preguntarme ya llegó con una silla de ruedas. Y me dice, ¿te vas a sentar aquí? Y yo, ¿dónde? Y ya, aquí en la silla de ruedas. Y yo, no, es que no ocupo sentarme en la silla de ruedas, yo puedo, simplemente me apoyo contigo de tu hombro y con eso llego sin problemas. Oye, pero vamos a subir escaleras, no importa, oye, puedo subir escaleras. Y fíjate, quiero aquí comentar algo, el hecho de que ya llegara con la silla de ruedas, eso implica que muchas veces yo siempre digo que la sociedad quiere decidir por las personas con discapacidad. Claro. Está implícita esa cultura de que van a decidir por nosotros, entonces para ellos fue fácil decir, bueno, lo siento, y ya en la silla, ¿no? ¿Por qué estás decidiendo por mí? Yo no he dicho que me quiero sentar ahí, ¿no? Y no es necesario, además. Le digo, accesibilidad para mí no es que me sientes en la silla. Accesibilidad para mí es que me apoyes a llegar a abordar y sin problemas, sin conflicto con eso, ¿no? Finalmente lo traté de dialogar porque siempre soy del diálogo. Antes que todo, siempre soy partidario del diálogo. Y ya con la persona que me apoyó me dijo, ¿sabes qué? Yo no soy de Aeroméxico, yo trabajo para otra empresa y a lo mejor me van a hacer conflicto a mí porque te voy a sentar en la silla, porque ellos me mandatan que automáticamente te sienten en la silla, pero tú me has explicado bien y creo que estás también en tu derecho, ¿no? Y pues no sé cómo apoyarte porque no sé cómo apoyar a una persona ciega, pero sin embargo, pues si tú me dices, yo te apoyo, ¿no? Fue la accesibilidad, pero el proceso, estoy hablando que tardé como 30 minutos, ahí 35 minutos batallando. Para que entendieran. Para que entendieran, sí. Claro, entonces quizá para ti no era nada difícil, evidentemente, sentarte en la silla de ruedas, pero me parece denigrante que no lo necesitas. Claro. ¿sí? Y te quieran sentar a fuerza porque no están capacitados o no están sensibilizados sobre Así el tema, es. ¿verdad? O sea, lo que único que ocupabas era un hombro amigo, ¿no? Que te pudiera llevar hacia el lugar adecuado y se acabó. No es necesario. Entonces ahí habla también de los protocolos que utilizan las aerolíneas y y en este caso los aeropuertos para la atención a personas que tienen discapacidad. A mí nada me costaba sentarme en la silla, tú bien dices, yo incluso, pues, dijo Jaimito, no me evito la fatiga, no me costaba nada con sentarme en la silla, pero es que no se trata de eso, o sea, no vas a decidir por mí en principio. Aparte de que sus protocolos tienen que enseñarles cómo es el apoyo para una persona ciega, cómo es el apoyo para una persona en silla de ruedas, porque cada quien tenemos diferentes necesidades. Entonces, claro, de eso se trata, ¿no? Sí. Muy bien, vamos cerrando nuestro programa. La verdad ha sido muy rico el poder dialogar con ustedes dos sobre este tema tan importante y que como universidad estamos comprometidos en visibilizar y en avanzar poco a poco, quizá con dificultades pues incluso internas, ¿no? Porque ciertamente, como decía Edson, pues nos hemos visto, cuando nos hemos acercado a esta otra realidad que por mucho tiempo no vimos,
y quizá ahí cabe una disculpa a nivel institucional de decir hay realidades que no hemos visto y que hoy nos estamos acercando, y en este acercamiento es cuando vemos nuestros defectos como universidad, que realmente no es incluyente, ¿no? Una de los principales valores que promueve las universidades jesuitas es justamente la inclusión, es justamente la justicia, la accesibilidad, pero muchas veces nos quedamos cortos porque nuestra visión no es tan amplia, ¿verdad? No vemos más allá de los conflictos reales pues de la población, sino solamente nos quedamos en el escritorio, y en ese sentido me parece que estamos comprometidos como universidad, y también lo hemos visto a través del programa de derechos humanos, de tener un acercamiento a estas realidades y poder hacer poco a poco algunos cambios, ¿no? Que quizá nos tardemos, sí, pues, pero estamos comprometidos en ello, y por eso nos da muchísimo gusto tenerlos en cabina, nos da muchísimo gusto dialogar con ustedes, porque nos posibilitan entender una realidad que desgraciadamente nos es ajena, que quizá, fíjense, yo tengo una hermana que tiene una discapacidad intelectual. Me parece que todos estamos cercanos a personas que tienen una discapacidad, pero aún así no visibilizamos la problemática. Aún así pareciera que es algo que tiene que estar en casa, algo que se tiene que esconder, algo que no es prudente decir, ¿no? Y me parece que como sociedad tendríamos que avanzar hacia una inclusión, ¿no? Decir, somos diversos, somos diferentes, pero en eso radica la igualdad, en que somos diferentes, ¿no? Algunas palabras para cerrar, Luis, Edson. Me adelanto, Luis, Adelante, una vez más. Nada más, abundando un poquitito en esto último que compartes, Juan. Todos, sin excepción, vamos a llegar a ser personas con discapacidad. Somos sociedades que, en virtud de los avances científicos, tecnológicos, etcétera, vamos siendo más longevos. Y en esa longevidad, nuestras capacidades físicas van a ir menguando. Entonces, si ahorita se nos dificulta o no subir escaleras, en 40, 30, 25 años, se nos va a dificultar. Entonces, tenemos que empezar a pensarnos como personas potenciales o como personas con discapacidad. Eso para puntualizar. Y nada más, en estas observaciones y en estas tareas que a través de ti espero que se vayan a asumir por parte de la Ibero Torreón, nunca dejar de observar a las personas con discapacidad. Para que no repliquemos lo que quisieron hacer con Luis, decidir sentarlo en la silla de ruedas, sino más bien siempre, y todas las acciones que se piensen y se ejecuten sean consultadas con las personas con discapacidad, ¿sí? Claro. El movimiento asociativo tiene una frase que dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Muy bien. Gracias, Edson. Luis. Pues nada, agradecer, mira, es importantísimo este espacio, creo, de diálogo, porque como lo decíamos en un principio, la visibilización es el primer paso precisamente para avanzar en materia de inclusión, ¿no? Entonces yo sí estoy muy contento de estar aquí este día compartiendo, hablando de esto, porque creo que a través también de quienes nos van a escuchar, pues nos visibilizamos, ¿no? Y en efecto, como decía Exxon, ¿no? La discapacidad va a aumentar en los años venideros, y me gusta una frase que se emitió ahora que salió un informe sobre inclusión y discapacidad del Banco Mundial, que decía que la exclusión de las personas con discapacidad hoy en día es insostenible. Ya la sociedad no puede seguir invisibilizando a la discapacidad. Es una cuestión ya de necesidad la inclusión, y sobre todo digo yo también, hoy en día las personas con discapacidad creo que estamos en un momento diferente, y también estamos hasta cierto punto muchos ya y muchas más empoderados, ¿no? Entonces vamos a estar buscando, y qué mejor que tener aliados en la sociedad, aliados sin discapacidad, que precisamente coadyuven con nosotros en esta lucha y consolidar una pues verdadera inclusión, ¿no? Una sociedad abierta a la diversidad, a la discapacidad y a todos estos temas. Y aquí yo quisiera preguntarles, ya sé que estaba cerrando, pero se me viene a la mente, y Dani ya me quiere ahorcar porque faltan 5 minutos para la inauguración de esta semana de inclusión. Pero se me ocurre, por ejemplo, en la universidad, cuando hay alguna vacante, pues sale una convocatoria para alguna persona que quiera ocupar el puesto y tenga las capacidades y habilidades para poder hacerlo. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Es bueno, te pregunto, Luis, por ejemplo, pensar en una convocatoria específica para una persona con discapacidad? O sea, sí podríamos decir, en términos de es bueno sacar una convocatoria que esté especialmente dedicada a este sector de la población. ¿Ayuda, no ayuda? Mira, lo ideal
en términos objetivos sería que las convocatorias sean incluyentes para todas y todos y que el hecho de tener una discapacidad no te limite postularte. Sin embargo, yo desde mi punto de vista, habrá quienes están en contra mío, pero yo todavía sigo pensando que la inclusión laboral es uno de los temas prioritarios del Estado mexicano y creo que no hemos avanzado nada. Entonces, de aquí creo importante que sí son todavía relevantes las acciones afirmativas de convocatorias específicas para personas con discapacidad, porque hay gente con discapacidad que todavía no se atreve a postularse a una convocatoria, para la generalidad, no se atreven, y hay quienes lo hacen. Conozco el caso de un chavo ciego que se postuló en convocatorias recientemente para elaborar, y cuando supieron que tenía discapacidad era de, pues no, o sea, ya no te hablamos, ¿no? Ya no te buscamos. Entonces yo creo que sí es necesario todavía que haya convocatorias específicas. Claro, ir pensando en que todas las convocatorias sean accesibles para todas y todos, pero sí también a la par convocatorias específicas para personas con discapacidad. Claro, eso me parece que sería un gran paso por parte de la universidad. Ojalá que se pueda impulsar, que haya convocatorias específicas para personas con discapacidad, para que podamos, porque no podemos hablar de una universidad incluyente si nuestras convocatorias no están también afirmando esto mediante convocatorias específicas, ¿no? Que nuestra comunidad se integre también con personas que son diferentes, que todos somos diferentes, ¿no? Pero con una discapacidad me parece que es un gran reto para las universidades. Todos somos diversos, sí, todos somos diversos. Y yo critico instituciones que, perdón, pero soy muy crítico. He visto que instituciones de gobierno hacen, por ejemplo, conferencias o cuestiones de inclusión laboral o de inclusión, pero tú revisas su plantilla laboral y no tienen a nadie con discapacidad y, dices, ¿y la congruencia dónde queda, no? Claro. Entonces, ese es el tema. Ojalá que un fruto de esta semana de inclusión sea que el programa de Derechos Humanos haga una recomendación en el sentido de que por lo menos en alguna de las convocatorias que está haciendo la universidad pueda ser dirigida a una persona con discapacidad. Exacto. Con esto cerramos el programa. Muchísimo gusto estar con ustedes y dialogar sobre este tema. Y bueno, pues invitar a la gente que acuda a todas las actividades que están programadas para esta semana de inclusión. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Para entender los problemas sociales y jurídicos es necesario analizarlos con criticidad y objetividad. Más que Derecho es un espacio universitario de la carrera de Derecho para conversar sobre temas sociojurídicos.